Vamos a cortar con la música. No sé, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo... Si quieres pruebo. Vamos... Sí, mejor ahí se ve mejor, ¿no? Me parece. ¿La filmina? Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, quedamos nosotros medio oscuras, pero no importa. Pero se ve mejor eso, que a ustedes les puede servir como apoyo, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Ya la última charla. Solo aclaro dos cositas, porque después hablando ahí, después de la charla de recién, una cosita para aclarar. Esto que yo les decía del tema ya no tanto de la homosexualidad como tal, sino más bien de la disforia de género y de aquellos que se identifican con el sexo opuesto y terminan por identificarse incluso físicamente y demás. En realidad, lo que hay que lograr ahí como padres es también trabajar, lo dije recién, pero me parece que no quedó del todo claro, por eso lo aclaro. Siempre con la prudencia normal y el discernimiento propio de cada padre, pero lo que yo les dije, sin caer en los dos extremos, sin aislar a nuestros jóvenes de la realidad en la que vivimos, pero tampoco exponiéndolos excesivamente a eso. Si de pronto tienen la desgracia de estar en un lugar donde hay mucha sobreexposición a este tipo de cosas, por supuesto que la confusión en ellos va a ser mayor y la capacidad de formar criterio en ellos, que era lo que más buscábamos, puede quedar como afectada. Entonces, si a veces tengo que optar entonces por sacar a los jóvenes de determinados ambientes para que no se contaminen tan fácilmente y para poder tener más capacidad de formar en ellos criterio. Bien. Aclarado eso, pasamos entonces al último de los temas. Voy a poner esto acá para ir viendo el tiempo. El último de los temas que hemos elegido nos parece un tema importante, por eso lo elegimos. ¿Hicieron la tarea ustedes o no? Era para hoy. Los que no hicieron la tarea pueden retirarse, por favor. Ahí te habrá sido el primero. Bueno, acuérdense de hacer la tarea, ¿no? Miren que nosotros, después antes de irnos, vamos a pedir la tarea. Y hoy es larga. Y hoy hay tarea más larga todavía, sí, sí. Así que prepárense. Bueno, el título de la conferencia es Hablemos de cómo hablamos, reglas para la buena comunicación en el matrimonio. Hemos hablado de muchos temas respecto del matrimonio, tanto esta vez como las veces anteriores que hemos venido. Y este tema, el tema de la comunicación, a veces puede parecer un tema quizá no tan importante o un tema más accidental en el matrimonio, pero en realidad es un tema que primero por frecuentes consultas que nosotros recibimos es un tema en el que residen muchos problemas del matrimonio y fundamentalmente porque el tema de la comunicación, como vamos a ir viendo en esta charla, es una realidad que es esencial al matrimonio. No es un tema anecdótico, no es algo accidental, es un tema esencial. Bien, cuando hablamos de comunicación y de qué es la comunicación humana en general, el lenguaje, el transmitir a través del lenguaje una idea que está en nuestro pensamiento, etc., tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante. A través del lenguaje, a través de la comunicación y del modo de comunicarnos que tenemos los seres humanos, tal como Dios lo ha querido, podemos exponer nuestra interioridad y podemos abrir nuestro espíritu al otro. Es el instrumento propio para poder abrir nuestro espíritu al otro. Entonces, la comunicación es, sin duda, una expresión necesaria para dar al otro, donarnos al otro, en algún aspecto nuestro espiritual, ¿sí? De hecho, si una persona no pudiese comunicarse por alguna razón, su espíritu se quedaría como encerrado ahí, como en una cárcel, y no podría
conectarse con el otro, no podría haber vínculos, no podría haber relaciones, etc. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante, por eso es esencial. Conocerán el caso de Helen Keller, y si no lo conocen, brevemente se los menciono. Helen Keller, una niña que a los 18 meses de edad, por una enfermedad que padeció, quedó ciega y sorda. Y como quedó ciega y sorda, tampoco podía hablar y articular palabras, porque como no escuchaba ni veía, estaba encerradita, pobre ahí, en su mundo, y no podía comunicarse con el mundo externo. Ella finalmente, después de un tiempo de que sus padres buscan ayuda y todo, consigue a una institutriz, a una profesora, una maestra, que se llamó Anne Sullivan, y que la fue ayudando a Helen Keller a poder comunicarse, a poder conectarse con el mundo y a poder expandir ese espíritu. Este personaje, Helen Keller, es un personaje absolutamente admirable. Es una mujer que finalmente aprendió a comunicarse, aprendió su lengua materna, que era el inglés, aprendió el francés, aprendió el italiano, aprendió el español, aprendió el latín, el griego. Fue doctora en filología. La filología es el estudio de las lenguas. Y era ciega y sorda. ¿Se dan cuenta? Es impresionante. Bueno, Helen Keller escribe muchos libros, daba conferencias. Escribe un libro que se llama Historia de mi vida. Y fíjense lo que describe. Voy a leer textual de ella. Nos pusimos en el sendero que conduce al pozo, atraídas por la fragancia del bosque que lo rodeaba. La maestra tomó mi mano y la metió en la fuente de agua. Así, mientras la corriente fresca se deslizaba por mi mano, trazó sobre la otra la palabra agua. Le escribía así la palabra agua. Primero lentamente y después más rápido. Yo estaba ahí, inmóvil, toda atenta al movimiento de sus dedos. De pronto tuve la oscura percepción de algo olvidado, un estremecimiento por la reaparición de un pensamiento sabido, y se me desveló el misterio del lenguaje. Capté agua. Significaba aquella frescura maravillosa que recorría mi mano. Las palabras vivificadoras despertaron mi alma, la iluminaron, la alegraron, le daban esperanzas. Las barreras estaban todavía, es verdad, pero con el tiempo serían abatidas. Cuando por la tarde me acosté en mi cama, dice más adelante, hubiese sido difícil encontrar una niña más feliz que yo, toda vibrante como estaba, por la alegría de aquella jornada memorable que se prolongaría en los días que seguirían. Lo que está expresando Helen Keller de una manera extraordinaria es como la apertura de su espíritu fue un antes y un después en su vida, ¿entienden? La capacidad de comunicación que tenemos los seres humanos se vincula con nuestra dimensión espiritual, con nuestra dimensión racional y volitiva, con nuestra dimensión libre de la persona humana. Hablábamos en las charlas anteriores de la importancia del amor conyugal, de cómo la esencia del matrimonio es el amor entre los esposos. Y el amor entre los esposos no se queda encerrado como en cárcel dentro de mi espíritu, sino que se comunica. ¿Entienden? Entonces, la comunicación en el matrimonio es esencial, porque depende entonces del amor conyugal. Las personas tenemos algo que se llama interioridad, que es un adentro, ¿sí? Es un ser adentro que nos constituye y está velado a las demás personas. La interioridad es la sede de nuestra identidad, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, nuestro recuerdo, nuestros pensamientos más hondos. En la interioridad está la sede también de la conciencia, la casita de la conciencia, a donde nosotros nos retiramos a hablar con Dios, a discernir. Y está obviamente blindada, tiene un blindaje para proteger a las personas. Ese blindaje, que es natural, tiene una llave, se puede entrar, pero esa llave se llama libertad. A su vez que esa interioridad
¿sí?, tan necesaria, tan de todos, que nos constituye y es la base de nuestra identidad también, tiene una necesidad de compartirse. Si la persona no abre a alguien su interioridad, la persona se desarma, no se afirma, no sabe si lo que él es está bien o no está bien. Entonces empieza a desgranarse, solo que esa interioridad no se comparte con cualquiera. Se comparte de diferentes modos con alguna persona, con un hijo, con un director espiritual y de un modo muy particular en el matrimonio. Es decir, esa apertura de la interioridad en la que necesita abrirse es la comunicación. Y ese necesitar abrirse, uno cuando no le pasa algo y tiene un problema y no lo puede hablar y lo tiene adentro, angustia más. La persona necesita, ¿sí? O cuando uno se enamora, ¿qué es lo que quiere hacer cuando se enamora? Abrirle el alma y mostrarle esa interioridad a la persona que ama, contarle su vida, contarle sus secretos. Y es feliz porque esa interioridad tiene una necesidad de donación. Esa necesidad de donación lo que está haciendo es reflejando nuestra necesidad de amar que tenemos. ¿Se dan cuenta cómo se conecta la comunicación con el amor? Entonces, la persona tiene una intimidad que está blindada a través de nuestra libertad, ¿sí? Y solo a través de ella nosotros nos manifestamos, ¿sí? Esa manifestación es propiamente la comunicación. Y en esa, ¿sí?, manifestación, esa relacionalidad, ¿sí?, nos estamos relacionando con otra persona, le estamos dando, ¿sí?, a otra persona parte de mi ser, se da la donación tan necesaria para el matrimonio. Fíjense que nosotros nacemos con esta necesidad de comunicarnos, de comunicar un estado interior. ¿Qué hace un niño apenas nace, apenas sale del vientre de su madre? Las madres, ¿qué hace? Llora. ¿Y por qué llora? ¿Para qué llora un niño cuando nace? ¿Para qué Dios hizo que un niño llore cuando nace? Para comunicar sus necesidades, ¿sí? Porque tiene hambre, porque tiene frío, porque de pronto estaba en un lugar calentito y ya no está más en un lugar calentito y está confundido. ¿Se entiende? Es algo necesario y básico y está por esa naturalidad de abrirse al otro y de comunicar un estado interior. Eso se va complejizando en la medida que uno va creciendo y se vuelve, ¿sí?, una materia necesaria en el matrimonio, que como ya hemos hablado en algunas de las charlas y algunos más en privado, que el matrimonio es donación. Hoy compartimos hojas, entonces nos comunicamos. Bien. Uy, se me pasó. Sí, pero que no me anda el... Ahí está. Fíjense esto que está acá, no sé si lo ven de ahí, está muy chiquito. Esto es de un autor que se llama Aquilino Ponailo Lorente, que es un psiquiatra que hemos citado en más de una oportunidad, que tiene cosas muy buenas sobre el matrimonio y sobre la comunicación en el matrimonio. Dice así: lo que comunica une. Lo que une permite compartir la existencia y la coexistencia entre dos personas. Hace que ambas se identifiquen en la comunión interpersonal. Lo que no se comunica desune, distancia, separa y aísla, hasta el punto de que devienen dos seres extraños incapaces de reunirse por el permanente desencuentro. Vamos al primer fragmento, el de más arriba. Lo que comunica une, lo que une permite compartir la existencia y la coexistencia entre dos personas. Habla de la comunión interpersonal. ¡Wow! Lo que está diciendo que la comunicación nos da la común unión, nos da la vinculación de las personas. No es poca cosa lo que está diciendo. No está diciendo que la comunicación es simplemente transmitir un mensaje. Y la comunicación clara entonces sería, si yo te digo, pásame esta botella, y tú interpretaste, pásame la botella. Listo. ¿Se dan cuenta? No es transmitir información.
la comunicación es algo mucho más profundo. Estamos hablando de que cuando abro mi intimidad al otro, ahora el otro tiene una parte de mí. ¿Entienden? Y yo tengo una parte, entre comillas, del otro. O sea, estamos unidos por la comunicación. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? Por eso sucede que cuando no se comunican, sucede la desunión. Por eso dice, lo que no se comunica desune, distancia, separa y aísla. Devienen dos seres extraños, incapaces de reunirse por el permanente desencuentro. Porque si yo no abro mi intimidad, si no tengo parte de la intimidad del otro, no se vinculan las dos existencias, no se vinculan las dos almas. Entonces, eso empieza a ser un camino que se bifurca y cada uno se va para su lado y eso se termina cortando. Por eso es tan esencial a la vida del amor conyugal, al matrimonio, la comunicación. Ahora bien, ¿por qué la comunicación, esto me anda más lento, por qué la comunicación adquiere mayor trascendencia en el vínculo conyugal? Porque hemos dicho ya en muchas oportunidades que el amor conyugal consiste esencialmente en la, a ver si ya se acuerdan a esta altura. Muy bien, ¿quién dijo eso? Que levante la mano. Es otra alumna ejemplar, Claudia. Bien, consiste en la donación. Entonces, frente a esto, ¿por qué la comunicación adquiere más importancia en el vínculo conyugal? Porque nos comunicamos entre los seres humanos, obviamente. Pero ¿por qué adquiere mayor importancia en el vínculo matrimonial? Porque el amor conyugal que exige naturalmente la donación, es decir, darme al otro, exige que me comunique con el otro. Porque si yo me comunico con el otro, me uno al otro, le doy parte de mi existencia. Y el amor conyugal crece. Y si el amor conyugal crece, acuérdense que decíamos ayer, toda la familia mejora, toda la familia anda bien, no solo la relación matrimonial. Porque decíamos, si el amor conyugal está bien, eso se transmite por una especie de contagio a los hijos y entonces la educación positiva de la que hablábamos ayer es posible. ¿Se dan cuenta entonces cómo es tan importante el tema de la comunicación? Y porque el matrimonio es uno de los vínculos más radicales de nuestra vida. Cuando uno se compromete en el matrimonio, se compromete a darse, a donarse totalmente y tiene la obligación y el deseo de ser feliz y tiene el deseo y la obligación de hacer feliz al otro, ¿no? Acá voy a repetir un concepto que ya lo hablamos hace unos días, si no me equivoco el miércoles pasado con algunos matrimonios, que aquí está la diferencia entre un contrato que se puede dar entre dos personas, ¿no? Una pareja no cristiana o dos personas que se juntan laboralmente para comenzar una empresa, un negocio, alguna cuestión que no tenga que ver con la pareja, que es la mera diferencia entre un contrato y una alianza. Cuando dos personas se juntan sin ninguna alianza matrimonial, cumplen, cada uno le da, un contrato es un intercambio de bienes, ¿sí?, entre dos partes. Tú cumples, yo cumplo, cuando damos lo que cada uno quería, ¿sí?, el beneficio mutuo, se acaba la relación, listo, cada uno para su casa, como puede ser en un negocio, ¿sí? Alguien quiere comprar algo, yo le doy, toma, se acabó el negocio y se acabó la relación. Muchas parejas del mundo viven su relación, que no es un matrimonio, viven su relación como un contrato. Tú me das compañía, me das tu sexo, yo te doy mi compañía, te doy mi sexo. Incluso podemos llegar más allá. Tenemos un contrato y tenemos hijos, un contrato implícito, ¿sí? Me das hijos, te doy hijos, los criamos en común, los hijos crecen, no tenemos nada que hacer juntos. Ya está, se nos acabó la vida. En cambio, cuando uno se une en matrimonio, lo que Dios ha pedido para el matrimonio cristiano es una alianza.
Dios también hizo una alianza con nosotros y nos pide como matrimonio que establezcamos una relación de alianza. La alianza es un intercambio de personas, no de bienes, servicios, cosas, son de personas. Yo me doy entera a ti y tú te das entero a mí, que es exactamente lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él bajó, ¿sí?, a una cruz, Él se hizo hombre en una cruz entero. Él podría haber dicho, no hace falta, los perdono a todos, ya está. Él quiso darse entero, todo su cuerpo, toda su sangre. Y nosotros estamos llamados a vivir lo mismo en el matrimonio, darnos enteros el uno al otro. ¿Eso qué es enteros? Es mi sexualidad, mi afectividad, mi futuro, mi fertilidad, mis pensamientos, mis deseos, mi felicidad, mi fidelidad. Todo se empeña en el otro. Bien, en el matrimonio se ponen en juego eso, mis expectativas, las expectativas de mi esposo, ¿sí?, los anhelos, los deseos, etc. Muy bien. Terminamos esta introducción con lo que dice Aquilino Polnaino Lorente, de nuevo. La comunicación interpersonal en el ámbito matrimonial es una condición que, por ser esencial para la pareja, lo que decíamos recién, no es una cuestión anecdótica o accidental, es esencial, resulta ineludible e irrenunciable. El matrimonio en sí no es otra cosa que comunicación. El amor que une a dos personas no es otra cosa que diálogo. Cuando éste se agota, obstaculiza o desaparece, aquel muere. ¿Se dan cuenta la exageración de lo que estamos diciendo? Que si un matrimonio empieza a tener fallas en la comunicación, como vamos a ver en un momento, se está atacando la esencia del matrimonio. Porque un matrimonio se define por comunicación. Por eso es algo irrenunciable e ineludible, como dice este autor. Bien, sigamos avanzando porque ya el padre Fabio hoy nos puso también así como un tiempo y nos dijo, no se pueden pasar. El fin de la comunicación. Entonces, dicho todo lo que hemos dicho ya respecto a la importancia de la comunicación en el matrimonio, nos planteamos entonces cuál es el fin de la comunicación. El fin de la comunicación en el matrimonio justamente es el crecimiento en el amor mutuo. ¿Por qué? Porque cuando nos comunicamos entre las personas humanas, buscamos en primer lugar transmitir la verdad. Eso es lo que buscamos. Cuando hay verdad en la comunicación, la comunicación es sana. Bueno, cuando diríamos en la comunicación matrimonial buscamos o profundizamos en el amor, entonces esa comunicación crece y esa comunicación encuentra su propio fin. ¿Qué debemos buscar en la comunicación? ¿Qué debemos buscar en la comunicación? Estamos hablando obviamente de la comunicación matrimonial. Comunicar nuestra intimidad, como ya dijimos, el conocimiento mutuo, atender a las necesidades mutuas y de la familia, fortalecer la unión, lograr encontrar unión de criterios entre las partes y lograr finalmente una correcta conyugalidad. Acuérdense que para crecer en el amor conyugal, y decíamos ayer la conyugalidad como esencial para educar a nuestros hijos, para crecer en una buena conyugalidad, para que el amor conyugal sea sólido, sea fuerte, es estrictamente necesario la comunicación. Ahora bien, vamos a empezar a bajar ahora, dicho todo esto que dijimos de la importancia de la comunicación, de cuál es el fin de la comunicación, por qué es tan importante hablar de la comunicación en el matrimonio, vamos a empezar a ver cómo nos comunicamos. Acuérdense que dijimos en el título de la charla, hablemos de cómo hablamos. Veamos cómo nos estamos comunicando en casa con mi esposo, con mi esposa. Bueno, entonces, lo primero a tener en cuenta es esto, aclaremos que los modos de comunicación no son siempre iguales. Para inicialmente encontrar una primera distinción, distinguimos que hay dos modos de comunicarse, unos, el propio modo de comunicarse que tienen los varones y otro, el modo propio de comunicarse que tienen las mujeres. Hay diferencias en el modo que nos comunicamos, diferencias que son de rasgos de personalidad, de temperamentos, claro, pero hay también
diferencias esenciales. El varón tiene como un estilo particular en el modo de comunicación y la mujer tiene un estilo particular en el modo de la comunicación. Veamos. ¿Digo los del varón? Bueno, el varón, el hombre, mujeres, para nuestra gracia y nuestra desgracia también, el varón tiene un modo de comunicación más simple, como les digo de nuevo, por gracia de Dios y para nuestra desgracia también. El varón necesita que la comunicación sea eficiente y directa, y punto. Nosotras no. Cuando un esposo le cuenta a su esposa, díganme si no le sucede, una conversación que ha tenido con otra persona. Ah, me enteré que nuestro sobrino se peleó con su novia, se ha separado de su novia. Eso, te lo tenía que contar, me pidieron que te lo dijera. ¿Y qué hacemos nosotras? ¿Pero cómo? ¿Y cómo están ellos? ¿Y por qué? ¿Y qué le pasó? ¿Y en qué momento fue? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué te dijo? No, solo sé que se separaron. ¿Pero no preguntaste nada más? No necesito saber más nada. Y una se vuelve loca, ¿no? El varón, simplemente la comunicación es eficiente y directa. Necesitaba saber eso, necesitaba comunicar eso y se acabó la historia. Cuando uno habla con un varón, el varón más racional, ¿sí? Y más concreto, ¿sí? En su forma, tiende a ver un problema y a buscar soluciones. Nosotros nos vamos por la tangente, vamos a Marte, volvemos, damos la vuelta y no llegamos a ningún lado. Nuestra conversación no tiene fin muchas veces. El varón, sí. El varón, si habla, es simplemente con ese fin comunicativo, nada más. No tiene ninguna cuestión muchas veces emocional en el medio. No descarga hablando el varón. Mujeres, no descarga, no van a descargar muchas emociones hablando todo el tiempo. El varón descarga más en la actividad, haciendo cosas. Y si habla para descargar es en relación a las cosas que puede hacer en lo concreto para solucionar el problema. Si la conversación no tiene un fin que él después pueda llevar a cabo, después de esa conversación, probablemente no le interese la conversación. ¿Sí? Son modos, por supuesto, matizados. Cada varón quizás de un modo distinto, matizado por su personalidad, sus circunstancias. Los hombres tienen más capacidad y más herramientas para mantener los temas acotados, ¿sí? No se van de tema. Eso es simple a veces de ver, una reunión entre mujeres y una reunión entre varones, quizás en el mismo tema que tengan que solucionar laboralmente, la de la mujer durará 2 horas y la del varón durará 15 minutos, ¿sí? Eso lo podemos ver muchas veces en las reuniones laborales que tenemos en la fundación entre varones y mujeres. El varón buscan hablar de temas menos íntimos, menos comprometedores. De nuevo, en una reunión entre varones, probablemente hablarán de fútbol, hablarán de política, hablarán de trabajo, pero no hablarán cómo se sienten respecto a sus esposas, a lo que le dijo su esposa que le ofendió y que le hizo sentir mal y que tiene miedo de decirle alguna cosa u otra. En cambio, las mujeres tienen otro estilo comunicativo. Por ejemplo, la mujer espera recibir señales específicas de que se le está prestando atención. Esto es muy frecuente. De pronto estamos hablando y la mujer necesita certeza de que yo le estoy escuchando. Necesita señales claras de que le estoy prestando atención. A veces le estoy prestando atención, pero estoy haciendo otra cosa. No es que no le estoy... No me estás escuchando. Sí, te estoy escuchando. Si acá está el oído. Yo no te estoy mirando, pero sí te estoy escuchando. ¿Entienden? Necesita confirmar eso necesariamente para poder sentirse segura. Bien. Suele brindar señales concretas de atención. A su vez ella, cuando participa en una conversación, vieron que la mujer participa con el gesto, participa como conectadísima con lo que está sucediendo. El varón puede estar haciendo otra cosa y puede estar al mismo tiempo conversando. Se sirve de lo que de lo expresado anteriormente y lo toma para hilar el diálogo y darle sensación de continuidad a la conversación. Ella decía, bueno, el varón tiene una comunicación lineal, la mujer va enroscando un tema con otro y así. ¿Qué? El ejemplo que me dijiste de ir a la tienda. ¿De tu ejemplo? ¿Lo pongo? ¿Qué es mío? ¿No? ¿Pongo el ejemplo o no? Si yo, por ejemplo,
yo voy a la tienda a comprar, no sé, supongo que voy a comprar algo, no sé. Vuelvo con la cosa, listo, fui, compré y volví. Ya está, fin de la historia. Y entonces vuelvo a la tienda y me dice, ¿y dónde conseguiste no sé, dónde compraste el tomate, qué sé yo? Ahí en la verdulería fui, compré tomate, listo. Fin de la historia, se acabó. Pero no, pero ¿a qué verdulería fuiste? ¿Y pero cómo estaban? ¿Había tomate de esta variedad, de esta variedad, de esta variedad, de esta variedad, de esta variedad? Sí, ¿los precios los miraste? La verdad que no. ¿Qué? Los precios, dice. Bueno, o qué estilo de tomate, pero ¿no había del otro que es más chiquitito? ¿O no había de no sé qué? No, ¿y estaba cuál verdulera estaba? ¿La señora esta o el señor aquel? ¿Qué sé yo cuál estaba? No sé. Bueno, en fin. ¿Por dónde fuiste? ¿Por allá o por acá? Bueno. Tienen un modo de comunicación más circular y atiende mucho a los detalles, eso que estoy diciendo. La mujer necesita mucho detalle para contar las cosas. El varón es lineal, comunica inmediatamente lo que tiene que comunicar y listo. La mujer con lujo de detalle, todo lo que pasó, eso que decía el ejemplo de se peleó con la novia. Listo, fin de la historia. Pero decime más detalle, la mujer necesita detalle, pero ¿cómo fue? ¿En qué circunstancia? ¿En qué plaza se lo dijo? ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Lloró la chica o no lloró? ¿Qué sé yo si lloró? Bueno. Tiene mayor tendencia a realizar preguntas durante el diálogo, es así. Y como que participa con preguntas. ¿Pero cómo? ¿Y entonces a dónde? La conversación es un modo de bajar sus ansiedades y reducir los sentimientos negativos. La mujer es muy emotiva para la conversación. Entonces necesita transmitir con la comunicación sus emociones, expandir sus emociones, expresar las emociones. Como dijo Luli, el varón no. El varón expande sus emociones con actividad o con cosas por el estilo. La mujer, por ejemplo, le cuenta al marido una situación laboral, supongamos que le angustia, todo no, que al final fui a la reunión y entonces estaba en la junta y viste que te mira como que te mira mal ese, ¿no? Y entonces el jefe no sé qué dijo y el marido le dice, bueno, no vayas más a la junta, ya está, ¿para qué vas? Pero es que vos no me entendés porque yo lo que quiero decirte es que en realidad, ¿qué está buscando la mujer? Está buscando expresar sus ansiedades, su angustia. El varón es más lineal y busca soluciones. El varón dice, bueno, si te molesta ir a las reuniones, no vayas más, si podés no ir. Listo. Fin de la historia. Y nos ofendemos. Y encima te ofendes. Bueno. Sigamos. Muy bien. Resulta que no siempre que nos comunicamos de la mejor manera. Sucede muchas veces que cuando nos comunicamos tenemos distorsiones en las formas de comunicación. Y muchas veces, y acá tomen mucha nota porque mucho de esto lo van a encontrar en sus matrimonios, empezamos a formar estilos comunicativos que son errados y estilos comunicativos que son distorsionados. ¿Qué sucede? ¿Quieres decir algo? No, sí, que vamos a dar una tarea antes de mano. Que cuando nosotros hablemos de las distorsiones cognitivas y esto que vamos a hablar, que cada uno piense en uno, no vale pensar en el otro. Claro. ¿Sí? Decir, mirá, esto estás aplicando. Eso, como me hizo cuando estábamos practicando. No como hizo ella cuando estábamos practicando la charla, me hizo eso. Cuando estábamos armando la charla, ella dijo eso. Ella cada uno pensaba en una uno. distorsión cognitiva y me decía, este sos vos, mirá, me decía, este sos vos. Todos vamos a tener, ciertamente, pero cada uno piense en uno. Muy bien, es así. Cuando uno se comunica, cuando uno habla con otra persona, tiene anticipadamente acá dentro en su cabecita esquemas que se llaman esquemas cognitivos que anticipadamente ha asimilado. ¿Qué son los esquemas cognitivos? La persona va creciendo en su afectividad normal en la vida y va formando juicios de valor respecto de sí mismo, respecto a los demás, respecto del entorno, que se establecen como ciertos patrones, eso se llaman esquemas, como ciertos patrones. Y entonces supongamos, si una persona asimiló un esquema, por ejemplo, que puede ser obviamente dañino, pero asimiló el esquema de que no lo consideran, porque él cuando era niño, efectivamente no lo consideraban o no lo tenían en cuenta, y él asimiló ese esquema. Entonces cuando sucede una situación de la vida real, en la que parece que él percibe que no se lo tiene en cuenta, ese esquema se activa y entonces se empieza a hacer una lectura de esa realidad a partir de ese esquema. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Bueno, esos esquemas son esas distorsiones cognitivas que nos suelen afectar. En la psicología cognitiva se estudia esto, se habla de
del esquema del ABC. ¿Está en el Power? Esto. Se habla del ABC, de esto. ¿Qué sucede? Miren, hay respuestas emocionales, todos tenemos respuestas emocionales frente a los eventos, frente a las situaciones que suceden. Hay una situación, un evento, y me despertó una reacción emocional. Pero yo reacciono de una manera frente a ese evento porque tengo, primero, una valoración, una estimación que hago acá cognitiva respecto a ese evento. Y lo valoro respecto a cómo he aprendido a valorar esos eventos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos elementos cognitivos que están acá adentro, a veces generan distorsiones en las formas cognitivas. Bien, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que muchas veces para comunicarnos con nuestro esposo, con nuestra esposa, usamos prejuicios previamente adquiridos en nuestra historia. ¿Y qué son los prejuicios? Son ideas que están invisibles, que no las digo a mi esposo, no se las digo, pero que están llenas de simbolismo. Son cosas que uno presupone de un modo tal que ni siquiera se plantea que de hecho no son verdad, lo presupone y desde esa suposición analiza la conducta del otro. ¿Se entiende? Aunque yo de hecho no sea real y la otra persona ni siquiera tenga idea de ese prejuicio o esa idea. Entonces le respondo quizás de una manera tosca, brusca, frente a algo que yo percibí del otro por ese prejuicio y la otra persona no entiende nada. Pero suele pasar que a su vez la otra persona también tiene sus propios prejuicios y toma esa reacción brusca y la analiza desde su propio prejuicio. Entonces hace que yo responda también de una manera brusca frente a eso. Parece muy intrincado lo que les estoy diciendo, pero es muy simple. Por ejemplo, mi esposo hoy está callado, está en silencio. Seguro está enojado conmigo. Está enojado conmigo, no me quiere, nuestro matrimonio no anda más. ¿Quién le dijo que porque está silencioso hoy, en realidad está enojado? Claro, porque en mi casa, si uno se pone a pensar, en mi casa, cuando yo era pequeña, cuando nos enojábamos, no nos hablábamos. Entonces a mí me quedó el concepto de que cuando alguien está en silencio, está enojado. Quizás el esposo se sentía enfermo, quizás le había sucedido algo con otra persona y es más introvertido y se permanecía en silencio. A su vez, esa respuesta, ese pensamiento de la mujer, le ocasionó que no le hablara más o que le respondiera de un modo brusco, y el esposo, que estaba en silencio porque estaba enfermo, de pronto dice, ¿por qué me respondió así? Y ahí hace una interpretación acerca del enojo, es una ciclotímica, es un inestable. ¿Se entiende? Y se empieza a generar un nivel de conflictividad que muchas veces es imparable. Bien, vamos a ver algunas de estas ideas, ¿sí?, que muchas veces nos dan vueltas, estos prejuicios, ¿sí?, que cada uno en sí mismo tratará de identificarlos. Tienen nombre y apellido, hay muchos, nosotros seleccionamos algunos, ¿no?, que son más frecuentes, que nosotros los podemos vivir en tratamiento con nuestros pacientes. El primero se llama sobregeneralización. Es tomar a raíz de un caso aislado, de un incidente, un cónyuge enfadado, de ese simple incidente, deduce que el comportamiento es característico de la otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, se equivocó o llegó tarde, ¿sí?, 2 o 3 veces por alguna situación laboral, siempre llega tarde. Uno hace de una pequeña cosa algo general. Se olvidó de un aniversario alguna vez, se olvida de mí, no me quiere. ¿Se entiende? Es una persona que no me tiene en cuenta. De una sola vez, entre todas las otras cosas buenas que quizás hace, se olvidó algo puntual y de eso hace el todo. Esto a veces se suele dar, ¿sí?, en matrimonios en los que tiende a haber cierta depresión, ¿sí? No me tienes en cuenta, nunca me tienes en cuenta, no me muestras que me amas, porque quizás varias veces esta persona ha estado malhumorada, pero no siempre. Entonces, la sobregeneralización hace el siempre, el jamás, el nunca. Claro, acá hay ejemplos. Dice, nunca reconoce que soy inteligente.
Quizás una vez le estaba hablando y estaba mirando para el otro lado y estaba distraído y se hizo una inferencia. Ella siempre me rebaja, él siempre llega tarde. Es el ejemplo que les daba al principio. El pensamiento polarizado o categórico. Se escucha pésimo, ¿no? Hola. ¿Se escucha ahí? No. Pensamiento categórico o polarizado. Este estilo de distorsión cognitiva también es muy frecuente. ¿En qué consiste esto? Consiste en el pensamiento que es el todo o nada. Es como el extremista, digamos. ¿Entienden? Esto también sucede incluso, todas estas distorsiones que nosotros decimos, también suceden en matrimonios felices, en matrimonios que quieren hacer las cosas bien. Ojo, esto no le pasa a gente enferma. Esto nos pasa a la mayoría de nosotros, por eso es importante que revisemos. Por ejemplo, entonces el pensamiento entre el todo o el nada, el que es un pensamiento simplista, que divide los problemas en blanco o negro, en todo o nada, solamente dos categorías. Obviamente que es un pensamiento inmaduro. ¿Vieron un niño? Para el niño hay el papá es un héroe, supongamos, y listo. Y no va a ver los defectos del papá porque el papá es un héroe. Tiene un pensamiento así, simplista, extremista. Bueno, eso si lo conserva uno cuando es grande, es un gesto inmaduro. Y entonces fíjense, por ejemplo, ahora no puedo confiar en ella nunca más. Supongamos que ella un día llegó tarde y se olvidó de avisarme. Pero no me avisaste, no, bueno, la verdad que me olvidé, no sé, no te puedo avisar. Listo, no puedo confiar nunca más, ya está. Por una acción, nunca más, ¿se dan cuenta? Es como una reacción extremista. Esto no tiene solución. No, lo nuestro ya no se puede, así no se puede. Yo no puedo ser papá, yo no puedo ser mamá. Así no, yo no nací para saber criar a mis hijos, yo esto no voy a poder, ya está, no puedo. Esta situación me sobrepasa, ¿entienden? Son reacciones extremistas. Es muy feo e indeseable que mi esposo no esté de acuerdo conmigo. El esposo o la esposa puede estar de acuerdo o en desacuerdo en algún punto. Y si de pronto es extremista, si de pronto tiene un pensamiento simplista, lo puede llevar al extremo. Bien, otra distorsión cognitiva que se suele dar es la visión restringida o la atribución negativa. Es siempre encontrarle una explicación negativa a lo que el otro hace, cuando es algo ambiguo. Llegó tarde, no me avisó, seguro está con otra, seguro está con otra. Seguramente está diciéndole tal cosa al niño, seguro que ella utiliza eso que le está diciendo para perjudicarme a mí. Cuando son situaciones que tienen cierta ambigüedad, siempre piensa mal del otro. Jamás tiende a pensar bien. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿De dónde saqué? ¿De dónde tengo la información que está con otra porque llega tarde? Se atribuye con esa tendencia, con ese prejuicio previo que uno tiene, ¿sí?, a pensar mal del otro. El otro es... espera, me anda, no sé por qué lo agarro. Tengo el vicio de agarrar ese micrófono. El otro es la lectura de mente. Lectura de mente. Es cuando uno exagera mucho la capacidad de interpretar. Esto es uno de los más frecuentes y uno de los más graves. Porque uno se la pasa interpretando al otro. No se la pasa leyendo la realidad de lo que sucede, sino que interpreta. Por eso se llama lectura de mente. Es presuponer una actitud en el otro que no necesariamente está presente. ¿Entienden? Y entonces, por ejemplo, esto que está haciendo, se puso a lavar ahí, se puso a lavar los platos. Eso lo está haciendo para hacerme saber que yo no los lavé. ¿Está? Eso es una lectura de mente. O sea, el otro, objetivamente lo que está haciendo es lavar un plato. No le dijo explícitamente, estoy lavando este plato para demostrarte que no lo hiciste tú. ¿Se dan cuenta? Pero le leo la mente. Yo digo, lo está haciendo por esto, Si en el fondo lo que quiere hacer es eso. No dice nada porque está enojado conmigo. De pronto llegó cansado del trabajo, qué sé yo, no sé, llegó a la casa medio cansado, pero porque está cansado, no está muy comunicativo, entonces la mujer puede pensar, no dice nada porque está enojado conmigo. No me escucha porque no le interesa lo que estoy diciendo.
¿Ven cómo interpreto las cosas que están detrás? Interpreto. Es lo que llaman lectura de mente. También se suele dar esto de la lectura de mente, uno lo ve en el consultorio, cuando uno le dice a una mujer, ¿por qué no hablas de esto con tu esposo? ¿Para qué voy a hablar si yo ya sé lo que me va a decir? Ya sé lo que está pensando, no tiene sentido decirle las cosas. ¿Por qué no probás? ¿Por qué no le decís y después hablamos? ¿No? Al menos probamos y al menos confirmamos o desconfirmamos esa lectura de mente que estás haciendo. Otra distorsión cognitiva es el pensamiento emocional. Es, a partir de un estado emocional que yo tengo, buscar un responsable por eso. Es decir, hoy me siento ansiosa. Entonces, evidentemente, es porque mi esposo está haciendo algo mal. Seguramente está haciendo algo para sentirme ansiosa. Me siento insatisfecha y seguramente hay algo en el matrimonio que me está dejando insatisfecha. Entonces, tiendo a interpretar las cosas desde un estado emocional. ¿Se entiende? Yo estaba enojada, no, es que me provocaste. Por ejemplo, me siento insegura, entonces tengo que sospechar. Esto no me huele bien, estoy insegura. Hoy con la reacción, llegó mi esposo y sentí una cosa, seguramente debe estar con otra. ¿Sí? Por meramente un sentimiento de inseguridad que siento. Siento que no valgo, entonces me va a dejar. Me siento angustiada, algo malo va a pasar. Tengo que estar alerta todo el tiempo y eso predispone a generar ansiedad en el matrimonio y personalmente. Es un predisponente de un trastorno de ansiedad. Uy, se me pasó ahí. Dice un autor, que es Aaron Beck, dice, si erramos nuestros juicios y nuestra comunicación, hacemos sufrir tanto a nuestra pareja como a nosotros mismos y soportamos a la vez el embate de las dolorosas revanchas. Si uno no corrige estas distorsiones cognitivas y si uno se vuelve una persona hiperinterpretativa de las intenciones del otro, hace que la comunicación se ensucie, ¿entienden? Y que no sea una comunicación franca. Una comunicación franca significa una comunicación directa, genuina. Y entonces, si eso no sucede, el matrimonio se empieza a desgastar, se empieza a dañar, pero no solamente un aspecto del matrimonio que es el aspecto comunicativo, sino la esencia del mismo matrimonio. ¿Se dan cuenta? Porque además esto empieza poco a poco a generar como una suerte de patologías propias de la comunicación que van a terminar por destruir el matrimonio. Enumeremos algunas de esas patologías propias de la comunicación matrimonial. La primera es la inseguridad. Cuando una persona está insegura en el matrimonio, se pone siempre en una actitud defensiva. Observa a su esposo como un atacante, como un posible atacante, como un posible competidor que me va a quitar un espacio personal. La persona insegura siempre necesita cosas externas que le haga sentir segura. Ya que no puede encontrar la seguridad en sí mismo, necesita que alguien le confirme que en realidad es bueno, está haciendo las cosas bien, y se vuelven demandantes compulsivos de seguridad, por así decirlo. Entonces ponen al otro en la regla de tener que hacer todo bien para yo sentirme segura, para hacer todo de acuerdo a mis planes. Entonces cuando eso no sucede, empiezo a ver al otro como un enemigo y empiezo a aplicarle el reglamento. Un reglamento que yo quizás en mi interior, para sentirme segura, me inventé. Es decir, tienes que llegar todos los días a tal hora, ¿sí? Implícitamente. Y si no llegas a tal hora, entonces yo empiezo a sentirme insegura, a sentirme que no me ayudas, a que no me apoyas. Entonces no estás comprometido en este matrimonio, no me quieres y esto no funciona. ¿Se entiende? Otra patología de la comunicación en el matrimonio es el temor. El temor, el miedo, cualquier temor. Porque el temor bloquea la comunicación. Cuando una persona tiene miedo y está temerosa, no es espontánea en la comunicación, no se puede comunicar con espontaneidad. Y esto es absolutamente lógico, como que se sigue propiamente del miedo. Y entonces, por ejemplo, hay personas que temen
el discurso irritante o insoportable del otro. Si el otro tiene una forma grosera de hablar, tienen miedo. Esto nos ha pasado de ver muchas veces cuando a veces el varón se impone por una suerte de machismo malentendido, y la mujer termina sembrando miedo frente a su marido. Entonces, si tiene miedo frente al esposo, el miedo bloquea la comunicación entre las partes. Muchas veces se puede dar esto como una suerte de autoritarismo. Puse el ejemplo del varón, pero también se puede dar por parte de la mujer, ¿no? Que de pronto la mujer es la que ha establecido las reglas comunicativas de autoritarismo, y el otro, muy temeroso, trata de acercarse como puede, de decir las cosas, pero con miedo. Eso obviamente que rompe también la relación matrimonial. Después, los celos. Los celos. Esta es una forma comunicativa absolutamente patológica también, porque es un problema serio. Los celos consiste en que una persona tiene miedo de perder al otro y se relaciona con la inseguridad, que era el primer punto, porque cree que el otro le puede ser infiel, que puede ser que el otro elija a otro por sobre mí. Y los celos generan una comunicación que puede desgastarse y puede llegar hasta la ruptura. A veces los celos pueden ser normales, pero los celos se pueden volver todavía patológicos y graves. Cuando, supongamos, la persona empieza a tener primero la duda y dice, no, pero es que seguramente el otro, mi marido o mi mujer va a elegir a otro porque en realidad yo no soy suficientemente capaz y no sé qué, y empieza a tener celos de la esposa, o mira cómo lo saludó aquel, seguramente lo saludó así porque esa persona le atrae más que yo mismo, ¿tá? Y entonces empieza a tener inseguridades personales y el celo se puede volver patológico, tanto que a veces incluso se puede volver delirante. Hay un delirio que se llama celo típico y la persona ya está fuera de sí y está convencido de que la pareja del matrimonio le es infiel y ha perdido el control de su comportamiento. Otra patología se suele dar cuando se da la manipulación, que es una estrategia que a veces usan los cónyuges uno contra otro, que uno, utilizando argumentos falsos, incluso a veces con conciencia, siendo conscientes de esto, hace que y va llevando al otro a actuar por el beneficio del manipulador, a costa de un comportamiento que de lo contrario no lo tendría el cónyuge. Entonces lo lleva a veces a estados emocionalmente muy duros al otro y se da una escalada de poder, de aplastamiento acerca del otro, ¿no? Cuando en general la manipulación se da distinta en el varón y en la mujer. En el varón a veces se suele dar a través del dinero o del poder, y en la mujer se suele dar a través de estado de ánimo, de las emociones, del uso de la sexualidad y de la intimidad. Hay veces, me ha tocado a veces atender a mujeres que han sido también han sido presas de esta dificultad, por ejemplo, en el que el varón les compraba un auto necesario, un automóvil necesario para que pueda llevar a los hijos a la escuela, y todo el tiempo le decía, ¿ves cómo yo te compro este auto? Tú vives de mí, si no fuera por mí tú no podrías, y siempre para lograr algún beneficio en la sumisión. Y a veces al revés, para ser parejos, ¿no? Como muchas veces la mujer utiliza, ¿sí?, la misma sexualidad para manipular al esposo. Entonces el esposo se tiene que disponer especialmente, ¿sí?, en su ánimo para poder llegar a la intimidad con su esposa y lograr lo que ella quiere, de que no se ofenda, que no pase nada, para poder lograr un acometido tan natural y tan necesario para el matrimonio. Y finalmente, la patología de la desconfianza en la comunicación. Obviamente, siempre la desconfianza genera incomunicación, porque el que no confía en el otro, finalmente está como todo el tiempo cuidándose las espaldas y no termina de velar su propia intimidad completamente, ¿entienden? Porque desconfía del otro. Esto puede pasar en cosas sencillas de la vida, no significa la desconfianza que se presente a partir de una infidelidad, supongamos, o de un tema grave. Pero supongamos que en una conversación entre amigos resulta que la esposa, o el esposo, para que no, cualquiera de los dos, cuenta algo que el otro le había contado en intimidad. Y el otro le había contado quizá una dificultad, no sé, una cosa, que te lo conté a ti y supuse que eso era entre nosotros.
Y el otro, en una acción así social, lo cuenta. Entonces, se siente herido por eso, porque dice, al final, desconfío de esa persona, porque si de pronto yo le he develado tal cosa y ella ahora se la cuenta a todo el mundo, entonces eso puede generar una patología y después empezar a desconfiar de contarle todo, de abrirse con el esposo o con la esposa. Bien, sigamos avanzando porque estamos ahí con los tiempos. ¿Cómo entonces nos podemos comunicar mejor? Veamos. Primero, comunicar versus interpretar. ¿Qué significa esto? Habíamos dicho que muchas veces se da la interpretación, ¿entienden? El otro hizo un gesto, dijo algo, pero yo no veo el gesto o no escucho lo que dice. Yo interpreto lo que hizo y lo que dijo, ¿entienden? Y eso lo hizo porque seguramente me quiso decir tal cosa. Eso lo dijo porque en realidad me está queriendo decir tal otra. Entonces, la forma de empezar a corregir esto, de las interpretaciones, es empezar a comunicar más que interpretar. Comunico linealmente, dije blanco es blanco, dije A y B es A y B, no hay posibilidad para Z, no interpreto. Entonces, cuanto menos interprete y más me quede en el contenido de lo que se me dijo y no cómo se me lo dijo, ni qué quiso pensar el otro, ni nada, voy a empezar a sanar la comunicación matrimonial. Luego otros 2 puntos, que los voy a dar más o menos en común, que es del otro lado, por el otro extremo, aprender a expresarse sin rodeos. Si yo quiero algo, lo digo tal cual. Si yo quiero agua, pido agua. No digo, ay, qué lindo sería tener algo que me acerque un vaso de agua y que le quepa a quien le quepa, ¿no? Un ejemplo que se dio hace un tiempo. Una mujer le dice a su esposo, un caso ahí en el consultorio, hace mucho que no veo a mi madre. Entonces él la mira y le dice, es verdad, qué feo. Se armó un conflicto porque lo que ella estaba queriendo decirle era, vamos a ver a mi madre. Y el hombre, más simple, más racional, interpretó, hace mucho que no ves a tu madre. Simplemente eso. Entonces también ocuparse de no dar dobles mensajes, ¿sí? No hablen en 2 niveles, lo que digo y lo que quiero decir, ¿no? Si yo digo, estoy cansada, mujeres, yo voy a poner ejemplo más de mujeres porque es nuestra experiencia, más mi experiencia en el consultorio con mujeres y él probablemente con hombres. Por ejemplo, si estoy cansada porque nadie me ayuda en la casa, yo estoy diciendo una cosa, pero estoy queriendo decir otra. Estoy queriendo decir, estoy enojada porque tú no me ayudas en la casa y yo quiero que todas las noches estés aquí ayudándome y lavando los platos. ¿Sí? Y dije todo con rodeos, que es ofensivo. Doy lugar al otro para que interprete lo que se le dé la gana desde su prejuicio, como habíamos hablado. Por otra parte, para mejorar nuestra comunicación, la comunicación tiene que ser oportuna. Oportuna. ¿Qué significa esto? Que hay veces que yo tengo que decirle algo a la esposa o al esposo, pero hay que ser oportunos, hay que buscar el momento, la forma, la manera. Si de pronto estamos en una situación un poquito tensa porque hay una discusión o algo pasó, y yo digo, pero yo le tengo que corregir eso que hizo porque no me parece que esté bien lo que hizo y se lo tengo que marcar por la caridad y porque quiero que cambie, porque, bueno, momento, perfecto. Pero si ahora yo estoy un poco enojado o yo estoy cansado, a veces me pasa a mí, ella me dice, siempre me dice esto, me dice, cuando vos estés cansado o que te sientas un poco mal porque estás medio enfermo, decímelo. Decime que estás cansado, que estás un poco enfermo. Porque yo cuando estoy un poco cansado, yo me levanto de dormir y que ninguno de ustedes se me cruce cuando me levanto de dormir. Me levanto con una actitud emocional un poco irritable. Entonces quizá le digo algo normal, ¿querés un café? Pero yo con todo el amor del mundo se lo voy a preparar y se lo voy a llevar. ¿Querés un café? Se lo digo así mal, ¿entienden? No es oportuno, yo quiero hacer algo bueno, pero no es el momento, tengo que esperar a estar mejor, a que me despeje un poquito, tener mejor ánimo, disponerme mejor, y entonces actúo. ¿Se dan cuenta? Buscar los momentos, a veces lo que falla es eso, falla la circunstancia, por eso hay que ser más oportuno. Después, buscar la verdad. Cuando uno realmente ama al esposo o a la esposa y quiere que la comunicación sea sana, tiene que buscar la verdad, rompiendo con aquello de las interpretaciones que decíamos.
Yo les voy a contar un ejemplo de la vida cotidiana. Un día venía yo en mi carro, vieron que acá y en Argentina y en Bolivia y en cualquier lugar del mundo no se puede usar el teléfono celular mientras uno maneja, obviamente. Bueno, resulta que yo me freno en un semáforo, estaba en rojo, freno ahí, semáforo, y tomo mi teléfono para responder un mensaje. Y me pongo a responder un mensaje, ¿no? No está bien lo que estoy haciendo, está bien, no estoy justo andando, pero no importa, no podría. Bueno, yo estoy así y me golpean el vidrio así del auto. Un señor en moto así, me toca el vidrio así, no era la policía, no era nada, un señor. Y me dice, eso no se hace. Y me enojé, digo, ¿este qué le pasa? ¿Qué hizo mi papá? Entonces me enojé así. En Argentina eso es muy frecuente, ¿no? Bueno, y entonces después, entrando un poquito en razón, digo, no, pero tiene razón lo que me está diciendo. O sea, me está corrigiendo algo que es verdadero. O sea, es verdad lo que él me dijo. Si yo me focalizo en una situación de enojo así, o de situación tensa, emocional, yo me concentro en la verdad de lo que estamos tratando, ¿se dan cuenta? Eso va a descomprimir y va a mejorar la comunicación. Logré despegarme de lo emocional y me focalizo en la verdad. Ya para ir terminando, más rápido, también aprender a explicitar, ¿sí? Hablar de sentimientos y pensamientos en lugar de reproches. Cuando hay situaciones en las que está la duda, porque es ambigua la situación, está en silencio, o me dijo algo que lo interpreté y no estoy segura si es real, si está desde mi prejuicio, aprender a explicitar. ¿Sí? Decir, yo me sentí así, me estás queriendo decir esto, yo pienso que me estás diciendo esto por tal o cual cosa. Hace un tiempo me pasó con una paciente realmente que estaba mejorando mucho y su esposo realmente también muy compañero, muy bueno, tenían un matrimonio muy lindo, pero bueno, gracias a su problema tenía esta tendencia a la interpretación, que ella puede contarlo, ella y el esposo ya desde un lugar desde el humor, que ella era el día previo al aniversario de ambos y ella no estaba segura si él se acordaba o no se acordaba. Entonces le dice lo siguiente: abrió un nuevo restaurante en el kilómetro cero, decimos nosotros. Abrió un nuevo restaurante. Y entonces él le dice, qué lástima. Es un mal lugar para poner un nuevo restaurante. Seguramente los dueños se van a fundir porque no va a ir gente y la política y no sé qué y no sé cuánto. Y ella se paró enojada y se fue. Ella lo que quería que él dijera era que, claro, va a abrir el restaurante, qué bueno, podemos ir porque mañana es nuestro aniversario. Se paró, se fue enojada y cuando se dio cuenta dice, claro, yo nunca le dije que quería que vayamos a nuestro restaurante, al nuevo restaurante, se va y le dice, no, me enojé porque yo quería que tú me dijeras. Y él, como una persona muy introspectiva, también buena en eso, le dice, y yo pensando, ¿qué te habré hecho para haberte ofendido tanto de tal manera? Bueno, los dos pudieron hablar de la circunstancia y pudieron reírse. Bueno, y ya finalmente, como últimos consejos para mejorar la comunicación, de verdad que los vamos a decir así, medio que mencionándolos, así terminamos. Primero, tiempos de calidad. Es muy importante que en el matrimonio fomentemos los buenos momentos, no solo la cantidad de tiempo que paso con mi esposo, con mi esposa, sino la calidad de ese tiempo, compartir momentos juntos, dejar reservados momentos para poder estar solos, sin los niños. Eso es muy importante para que la comunicación crezca. Sí. Bueno, la regla del 2x1, aprender a escuchar más que hablar. Uno tiene que disponerse antes de sacar una conclusión, antes de hacer un juicio, antes de hacer un reproche, de escuchar lo que el otro necesita, lo que el otro quiere. Después el preferir al otro, eso es muy importante para la comunicación. El esposo tiene que preferir a la esposa como confidente, ¿entienden? Si tengo una dificultad, si quiero contar algo, ella es la primera a la que se lo tengo que contar y viceversa. Eso significa preferir al otro y no preferir al amigo. O vieron que a veces pasa que es un conflicto. Le cuenta primero a su mamá o le cuenta primero a su hermana antes que contarle a su marido. Eso es preferir al otro. Tener buena memoria, aprender a recordar, volver a la fuente del amor primero, de recordar momentos agradables en los que hemos estado juntos, cómo nos conocimos, cuando éramos novios, cómo eras, qué me gustaba de ti, qué situación fue tan graciosa, tan divertida para los dos.
Y luego el help, el realmente aprender a buscar ayuda en el otro. Muchas veces se tiende, sí, esto sobre todo también nosotras las mujeres, tenemos una dificultad en casa, vamos primero a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga y no a mi esposo. El último que le cuento alguna dificultad es a mi esposo. Entonces, acudir como primer lugar a mi esposo. La comunicación no verbal es el transmitir los sentimientos, el amor que tengo por el otro con gestos. Es muy importante. El abrazo, darle la mano, acomodarle la silla para que se siente, abrirle la puerta del auto, tener gestos con la esposa con el esposo, que a veces no se dice nada, explícitamente no se usa ninguna palabra, pero un gesto hace que la comunicación matrimonial se nutra cada vez más. Y finalmente, evaluarse antes de hablar, lo que ya hemos dicho. Si uno reconoce que no está en un buen estado emocional, mejor no hablar y dejarlo para más adelante. Finalmente, terminamos con lo siguiente. Dice Juan Pablo II, que Cristo esté siempre con vosotros. No apartéis nunca los ojos de Él, buscadlo con el pensamiento, con el corazón y oración, para que Él guíe vuestro joven amor hacia estos grandes deberes de los que asumís aquí la responsabilidad de hoy en adelante. Es parte de un sermón, de una homilía que dio Juan Pablo II en un matrimonio que él hizo en Roma, y los incentiva a los esposos a encontrar en Cristo la fuente de unidad de su amor. Nada más. Por hoy basta. Sí, capaz que no sé si hay tiempo para preguntas, padres. No sé, estamos medio jugados. No. Bueno, pero les dejamos ahí, nadie se va a salvar de esto. Les han repartido una hojita con la tarea que tienen que hacer en la casa para ver cómo está la comunicación en el matrimonio. Bueno, entonces, muchas gracias, sí, por todas las conferencias. Muy bueno, de verdad que muy bueno. Bendito sea Dios y que Dios los recompense por este acto de generosidad también para con nosotros. Entonces, ahora vamos a tener la procesión, como habíamos anunciado, honrando a la Virgen María de San José, también de matrimonio, y después la procesión, la Santa Misa, para los que al menos los que no han participado, digo ahora la misa de horario de las 7 de la tarde. Y van a hacer creo que van a hacer un sorteo en algún momento, pero eso ya no sé cómo. Ah, sí, ahora. Ok, van a hacer un sorteo ahora. Bueno. ¿Dónde es? Mientras tanto rezo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dejo el micrófono acá por los que quieran hacerlo.